Buen día a todos, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes acá, hablar un poco de mejoramiento genético de bovinos. Gracias a IGBA por la invitación. Voy a hablar un poco de portugués, a veces se me atraviesa el portugués. Yo digo que hoy estoy incorporando el Mercosur porque soy un argentino que habla portugués y en Paraguay, entonces me estoy sintiendo un poco el Mercosur. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la interpretación de datos de DEPIS para selección y intentar entender de una forma simple para ustedes mostrarles cómo usar y tomar decisiones a partir de ese número de datos. Una vez en un curso con productores le preguntamos qué era un resumen de toros o un sumario de toros y dieron diferentes respuestas, son bien interesantes. Mire, uno dijo que era un montón de números y sí, un resumen de toros o un sumario de toros son números y a veces asustas, entonces él no estaba muy errado. La idea de la charla justamente es sacar ese susto de los números y mostrarles para ustedes cómo pueden trabajar de una forma simple sin ser muy técnicos o conocer muy a profundo cómo esos números son calculados. Otro me dijo, ¿dónde están los mejores toros? Sí, pero también están los peores, por eso hay que saber interpretar los números. Otro ya respondió por una forma más con mayor conocimiento, dijo una forma para que el ganadero encuentre el toro que mejor se adapta a su propiedad. Entonces acá hay dos conceptos interesantes. Uno que es que va a tener datos para encontrar un buen toro productivo, pero lo importante es que esté adaptado al sistema de producción. ¿Sí? Por ahí puede ser un toro, un animal muy bueno de números, pero no está adaptado al sistema de producción del ganadero. Y el último ya fue más complicado y dijo, más elaborado, una fuente de información donde podemos encontrar orientación sobre los mejores toros disponibles en el mercado. Todas son verdad, cada una con su conocimiento, pero todas en el fondo son un poco de verdad de que es un sumario de toros. Pero lo importante es que ustedes entiendan que el sumario de toros es una herramienta más para tomar decisiones. Los sumarios de toro no son una verdad absoluta, solo son una herramienta para tomar decisiones y eso es lo que nosotros vamos a intentar pasar para ustedes. Miren, sumarios, si en el caso de Brasil, de razas cebuinas hay un montón. De razas taurinas también hay un montón, Natura, los sumarios de cada raza. En Brasil debe haber hoy unos 15 sumarios o resúmenes de toros. Pero todos cambian el nombre, cambian la raza. Esos sumarios tienen 4 informaciones que son números y nosotros vamos a discutir cada una de ellas. Es la DEPI, la precisión o exactitud, el percentil e índices. No importa la raza que sea, no importa el sumario que sea, siempre va a tener esa información. Lo que puede mudar la forma como son mostrados, pero las informaciones siempre son esas. Y acá les muestro a ustedes, hay DEPI para lo que ustedes quieran. Miren, nos tenemos para peso, para reproducción, scores visuales, para el canal. Para peso nos tenemos peso maternal, que es para habilidad materna, peso al destete, peso al sobreaño entre 14 y 18 meses, ganancia de peso por desmama, perímetro escrotal, edad de primer parto, probabilidad de parto a los 14 meses, intervalo entre parto, conformación frigorífica, EPM, que es estructura, precocidad, musculatura, CPM, que es la misma cosa, somos del programa, ombligo, área del bife, espesura de grasa, marmoreo. Y hay muchas más. Entonces, si cada una de esas DEPIs tiene aquellos 4 componentes, realmente, como dijo la primera persona, es un montón de números. Pero lo importante es entender que esos números que nos vamos a ver no salen por generación espontánea o por magia. Ellos tienen un fondo y salen básicamente del corral. Y para que ustedes entiendan, cuando ustedes si ya vieron alguna DEPI, ustedes vieron que hay DEPIs positivas y negativas. ¿Y por qué hay DEPIs positivas y negativas? Es muy simple, miren. Yo voy a hacer un destete. Esto es un destete de un grupo de animales. El animal más leve tiene 150 kilos. El animal más pesado pesa 250 kilos. La media de ese lote de animales, 200 kilos. En cada uno de esos pesos, cada uno de esos pesos
es el fenótipo que está representado en aquella fórmula famosa de la genética con la letra F. Dentro de esos 250 kilos, de aquellos 150 kilos, yo tengo la parte genética y la parte ambiental. Lo que me importa a mí, si voy a trabajar con mejora genética, es separar la parte ambiental y descubrir la parte genética. Pero miren cómo que funciona. El criador generalmente, y él no está errado, pero piensa así, que lo que importa es el peso de balanza, porque él vende peso. Para mí, en los programas de mejoramiento genético, no es el peso absoluto que importa. Lo que importa son las diferencias. Miren, ese animal pesó 250 kilos. Él está 50 kilos arriba del grupo contemporáneo de él. Entonces, él no vale para mí 250. Él vale más 50. Aquel individuo que fue el más liviano pesó 150 kilos. Para mí no vale 150 kilos, para mí vale menos 50 porque está 50 kilos abajo de la media del grupo de animales con cual fue comparado. Y la idea es entonces que de ese es más 50 y de aquel es menos 50, ¿cuánto es genético? La gente va a hacer unas fórmulas matemáticas y me va a decir, mira, de aquel es más 50 kilos, 45 kilos es ambiente y 5 kilos es genético. Eso es lo que voy a hacer con mis programas matemáticos para calcular ADP de una forma simple. Aquel más 150 kilos, menos 50 kilos, disculpa, menos 50 kilos es ambiente, 5 es genético. A partir de los datos de balanza, yo voy a hacer cuentas para llegar a eso. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que las DEPI no salen de generación espontánea por mágica, sino ellas tienen un origen en los pesos y las mediciones que son hechas en los corrales, de una forma simple. Y ahí, ustedes saben, de forma simple también, que de padre para hijo pasa mitad. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir, mira, el valor genético para peso al destete de este animal es más 5 kilos, el valor genético de él. Como él pasa mitad para los hijos, la DEPI para peso al destete de ese animal, la mitad, más 2.5, de una forma simple. Lo mismo va a suceder allá. Aquel animal era menos 5 para peso genético, el valor genético de él. Entonces, para los hijos le va a pasar menos 2.5 kilos a menos de la media, siempre en relación a la media. Generalmente, y una pregunta que hacen, y siempre preguntan, 100% de los ganaderos preguntan eso, ¿cómo yo consigo comparar una hacienda que da comida con los animales de una hacienda que no da comida? Uno suplementa mucho y el otro está totalmente a pasto. Y se puede, ¿por qué? Porque yo no trabajo con los valores absolutos, trabajo con las diferencias. Entonces, miren, para ustedes entenderán, eso es una hacienda que nos vimos recién, el destete que nos vimos, más 50 y menos 50. En otra hacienda que suplementa, el peso del destete ya mudó. La media pasa a ser de 250 kilos, el más leve 220 y el más pesado 280 kilos. Si yo voy por el peso absoluto, probablemente le voy a decir que el mejor animal, ¿cuál sería? Este, porque es el más pesado. Sería obvio. Pero, miren, dentro de esa hacienda, yo tengo estas diferencias. Como la media fue 250 kilos, él está más 30 kilos encima de la media y el otro está menos 30 kilos encima de la media. ¿Sí? Para mí, pensando en mejora genética, la mejora genética usted tiene que pensar que no vive de los iguales. Ella vive de los diferentes. Entonces, como yo no trabajo con valores absolutos, yo trabajo con diferencias. Para mí, si fuese a elegir un animal, sería ese individuo. Porque es más diferente que los otros en las mismas condiciones, el mismo sexo, a la misma edad, cuando ese aquí fue comparado con otro. Entonces, este puede ser más pesado, pero no es tan diferente como ese comparado con los contemporáneos. Entonces, el mejor animal es este porque es diferente, más diferente que los otros.
Y entonces, ahí viene la historia de la DEPI. ¿Qué es DEPI? Diferencia esperada en la progenie. ¿Se acuerdan que era la mitad que pasa para los hijos? Y cómo interpretar y cómo trabajar esas DEPIs. Miren, si es una diferencia, significa que tengo que comparar. Yo voy a comparar las DEPIs de dos animales, uno contra el otro. Por eso se llama diferencia. Esperada, porque es una predicción. En media yo espero que eso pase, pero puede ser que no suceda. Por eso le dije a ustedes que los sumarios son una herramienta, no son una verdad. Porque es una predicción, es una cosa esperada. En media puede suceder, sí, pero puede ser que no suceda. Y no vamos a ver cuándo sucede y cuándo no sucede, es un poco más adelante. Y en la progenie, porque nos vimos que esa diferencia esperada entre dos toros la voy a medir en los terneros hijos de esos dos toros. Entonces, por eso se llama DEPI, diferencia esperada en la progenie, porque comparo, porque es una predicción y porque es observada en la descendencia. Y esto es un gráfico clásico de cómo se interpreta DEPI. Miren, yo tengo un toro A que para peso al destete es menos 5 kilos, sería 5 kilos abajo de la media. El toro B, más 10 kilos para peso al destete. Si yo apareo esos dos toros con vacas de la población totalmente al acaso, totalmente, lo que va a pasar, y agarro los terneros de uno, de otro, y los peso, en media lo que va a suceder, que los hijos del toro B van a pesar 15 kilos a más que los hijos del toro A. ¿Por qué? Porque de 5 para llegar a 0 son 5 kilos, de 0 para llegar a 10 son 10, de 0 a 10 son 10, 5 más 10, 15, que son los 15 kilos que va a colocar en media si esto aquí sucede. Si esto aquí no sucede, puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Si yo hago una inseminación y agarro el toro A y lo coloco en las mejores vacas, insemino las peores vacas con mi toro B, probablemente eso aquí no va a suceder. Y ustedes van a decir que la DEPI no funciona. La teoría dice que esto funciona desde que esto sea así. Y obviamente, miren, claro que en aquel destete va a haber hijos del toro A que son mejores que hijos del toro B. Ustedes van a encontrar algunos terneros que pesan más del toro A, que pesan más que algunos terneros del toro B. Siempre va a suceder, pero en media los terneros del toro B van a pesar 15 kilos a más que los terneros del toro A. Esa es la idea de DEPI, por eso se compara. Y ahí, miren, ya vamos a comenzar a simplificar. Aquí tengo evaluación genética de dos toros para diferentes características. Entonces, lo que ustedes van a hacer siempre, por ejemplo, para peso al nacer, comparar. Hay algunas características, algunas DEPIs, que son importantes que sean positivas. Entonces, por ejemplo, peso al destete, ganancia de peso, peso al año, peso al sobreaño. Yo quiero ganar más peso. Entonces, siempre voy a buscar DEPIs positivas porque quiero agregar peso en los animales. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con vaquillas, tal vez el peso a nacer sea interesante que sea negativo y no positivo, porque no quiero tener problemas al parto. Aquí abajo tengo edad al primer parto. La edad al primer parto yo quiero anticipar, quiero que mis vaquillas, a medida que pasan los años, paran más temprano. Entonces, la edad al primer parto yo quiero que sea negativa. Quiero descontar días. Entonces, algunas características son interesantes que sean positivas, como las de peso. Otras, como reproducción, son interesantes que sean negativas porque yo quiero descontar. Y lo que van a hacer ustedes siempre es comparar. Entonces, acá tengo, miren, peso materno a los 120 días que evalúa la leche. Tengo un toro abajo de la media y un toro encima de la media. Cuando comparar con un toro con peso al destete, aquel toro me coloca casi 6 kilos a más en la media que ese toro aquí. Peso al sobreaño, 18 meses. Aquel toro me coloca casi 8 kilos a más en media, en la progenie, que ese toro aquí. Por eso siempre vamos a comparar. Por eso dice que usted va a comparar uno contra el otro. Y así va para perímetro acá, casi 1 centímetro más
en la circunferencia escrotal. Todo eso aquí es genético, no es ambiente, ¿está? Eso es importante. Y así te va comparando en el caso de edad del primer parto, las hijas de ese toro van a parir 11 días antes que las hijas de ese toro en media. Miren, y ahí voy a complicar solo un poco. Acá tengo como que funciona de una forma lo más simple posible la evaluación genética. Entonces yo tengo varios destetes y tengo dentro de esos destetes animales que están encima de la media y animales abajo de la media. Cada individuo yo sé quién es el padre y quién es la madre. Entonces voy a usar informaciones de esos individuos del primero, segundo y tercero destete para ir ajustando los datos. Entonces, por ejemplo, miren, el individuo J de la primer destete, que es hijo del toro A con la vaca B, es el medio hermano del ternero O, que es hijo del toro A. Entonces son medios hermanos, tienen 25% de los genes. Y así vos construyendo un parentesco entre ellos, que se llama matriz de parentesco, mejoramiento hablamos matriz de parentesco, y usando los datos de los hermanos, de los primos, de los sobrinos, para ajustar aquellas diferencias. Y ahí voy ajustando, entonces todo parte de una comparación del primer grupo de destete, pero yo siempre trabajo con todas las informaciones a través del parentesco entre los animales para ajustar para más o para menos esa información. Si ese individuo es negativo, por lo menos allá es menos 50 kilos, pero todos los parientes de él son peor que él, el programa me va a decir, mira, la verdad él no es más 50, era para ser menos 50, era para ser menos 75, porque la familia de él es muy mala. Lo mismo pasaría aquí. Entonces, lo importante que ustedes sepan, y de nuevo, que no es generación espontánea o mágica, todo sale de los datos y nosotros aprovechamos las informaciones de parentesco entre los animales para hacer los ajustes finos y aprovechar todos los datos. Y ahí calculo la DEPI, ¿eh? De cada individuo, del M y del J, aprovechando todos los datos, parto de la diferencia de él con relación al grupo contemporáneo de él, pero aprovecho todos los parientes para ajustar. Y ahí calculo las DEPI, aprovechando todas las informaciones de todo el mundo, aprovecho y calculo las DEPIs y ajusto las DEPIs de todos los individuos, de los individuos más viejos a los que recién están destetados. Todos tienen DEPI porque todos están en esa matriz de parentesco que uso para ajustar. Es de una forma simple, bien simples, es más o menos así que funciona. Solo para ustedes tener idea en la cabeza cómo trabaja. Bueno, el segundo dato que nos hablamos en aquel inicio era la precisión. ¿Qué es la precisión? Entonces, la DEPI tiene dos datos asociados a él muy importantes. Tengo la DEPI, mi precisión es el primero. La precisión nos indica cuánto que aquella DEPI está cerca del valor real genético de aquel animal para aquella característica. Entonces, miren, esa DEPI, esa precisión, disculpa, va de 0 a 100. Cuando es 0, mi confianza en aquella DEPI es nada. Cuando es 99%, aquella DEPI me está expresando casi que aquel valor genético real de aquel toro para aquella característica. Y eso va a depender mucho de las informaciones y principalmente de la cantidad de hijos que ese toro tenga evaluados. Entonces acá en ese gráfico me está mostrando dos cosas. Tengo un individuo con acuracia, con precisión de 80% y un individuo con precisión de 50%. Ese probablemente tiene el doble de hijos que el otro. Miren, cuando yo tengo una precisión de 50%, ¿sí? Mi ADEPI de peso al destete, que por ejemplo era 5, ella puede variar en la próxima medida que voy a hacer de menos 10 a 20. Entonces la variación que ella presenta es muy grande. Ahora, cuando tengo cuando tengo acuracia de 50, cuando tengo acuracia de 80, ya la variación es menor. Entonces, cuando ustedes van a mirar una DEPI y miran el valor de precisión al lado, generalmente un toro joven va a tener una precisión de 15 a 20%. Entonces, yo tengo una incerteza de 80% que él puede variar para cualquier lado.
Cuando yo tengo una precisión de 99% y la DEPI es de 5 kilos, probablemente él exprese los 5 kilos. Si tengo un toro joven con una DEPI de 5 kilos, él puede expresar 10 kilos o él puede expresar menos 5 kilos. ¿Sí? Es para tener una idea. Cuando se va ajustando, a medida que el toro va teniendo hijos y los hijos van expresando la genética de ese toro, conozco más del toro y la precisión aumenta. La DEPI va a aumentar para más o para menos, pero yo tengo más precisión en indicar a aquel toro. ¿Sí? Esa es la idea de la precisión. Entonces, miren, acá hay un cuadro para que entiendan el riesgo que tiene la precisión. Si yo tengo una precisión de 10 a 30%, básicamente ese animal tiene poca información, es un animal joven, y el riesgo de esa DEPI, suceder o no suceder, es muy alto. Si ya tengo una precisión de 30 a 70%, es un animal joven también, pero ya tiene hijos que fueron pesados al destete o algún momento, y mi riesgo es medio. La DEPI puede mudar un poco menos. Ahora, cuando tengo un animal que tiene DEPI con una precisión de 70%, ya tiene mucha información de hijos, más de 100 hijos probablemente, depende de la característica, y mi riesgo de que esa DEPI suceda o no suceda es muy bajo. La precisión es una estrategia de ustedes usar en los toros, porque si nosotros hacemos mejora genética, no sabemos que los hijos son mejores que los padres, si está bien hecho. Entonces, lo que se usa, la precisión, se usa para determinar cuánto va a usar de cada toro. Entonces, generalmente en la inseminación, por ejemplo en Brasil, hoy se usa más en una forma conservadora, se usa 70% de semen de toros con 70% de precisión arriba, porque yo sé que aquello va a pasar en mis terneros, pero no puedo dejar de usar los toros jóvenes, porque supuestamente es una genética nueva y mejor, pero como puede variar, solamente voy a usar un 30% de semen de toro joven. Entonces, generalmente la precisión me sirve para determinar la estrategia que voy a usar. Voy a usar más toros probados y menos toro joven. ¿Sí? Hoy en Brasil, no voy a hablar de eso, pero por la genómica, antes de la genómica, miren, un toro joven salía de una precisión de 15%, dependiendo de la característica. Con la genómica, que más o menos consigo identificar los marcadores que él tiene en el genoma, ya parto de una precisión de 35 a 40%, entonces mejora bastante. Y con eso, hoy las haciendas en Brasil, ellos usan más o menos, invirtió todo, usan 70% de toros jóvenes y 30% de toros adultos y probados. Pero en el ganado comercial, eso en cabañas, en el ganado comercial sigue siendo 70% de toros probados y 30% de toros jóvenes para no errar. Para entender, entonces tengo mi DEPI y mi acuracia. Mirando la precisión o la acuracia, yo entiendo por el valor, yo entiendo algunas cosas. Miren, eso es un toro. El peso a nacer tiene una acuracia de 81%. Entonces, ella tuvo muchos hijos que fueron pesados al nacer. La segunda DEPI es habilidad materna. Obviamente, el toro no da leche. Quien da leche son las hijas. ¿Sí? ¿Cuánto es la acuracia de leche? 1%. Me está diciendo que ese toro tiene muchos hijos nacidos, pero tiene muy pocos nietos. Entonces, es así que uso la precisión para entender. Y los hijos, miren, con 81, de peso al destete cae para 72, al sobreaño 69, y así va. Y en las características que se expresan en la hija, que son edad de primer parto, por ejemplo, tiene 13%. Entonces, tengo muchos hijos nacidos, algunos bastantes hijos pesados al destete, al sobreaño, con formación, pocas hijas que parieron, y ya lo había visto con la leche, y ningún hijo, pocos hijos de ese toro fueron medidos para características de ultrasonografía de carcasa del canal, como espesura de grasa, área de bife y marmoreo. Entonces, viendo la precisión, el valor de la precisión, yo conozco el histórico de ese toro. Tiene muchos hijos nacidos, evaluados, las hijas de él todavía no parieron. ¿Sí?
Es una forma de ustedes trabajar y entender cómo funciona esa precisión en la práctica para ustedes. Aquí ya no, ya es un toro que miren, tiene 90% de precisión para peso al nacer, 82% para leche que se expresa en las hijas, entonces ya tiene muchos nietos evaluados, 88% para peso al destete, me entró en el ojo. Y así, y para edad del primer parto 77, y muchos de sus hijos fue pasado ultrasonografía de carcasa por la precisión. Entonces, mirando a la precisión, ustedes consiguen ver cómo la progenie de ese hijo se fue evaluada o no fue evaluada, o si tiene hijas paridas o no. Bueno, miren, otro número para facilitar las DEPIs, al lado de la precisión, tengo mis DEPIs para leche, para habilidad materna, para cría, tengo DEPIs, como le dije al inicio, para desempeño, tengo DEPIs para reproducción, tengo DEPIs para el canal, tengo DEPIs para un montón de cosas. Pero aquí, al lado de la precisión, está el percentil. ¿Está viendo un numerito? 11, 1, 0, 5. ¿Qué pasa? A veces celebran que el DEPI tenía para comparar 2 toros. Pero yo no me voy a poner a comparar 2 toros, hay muchas cuentas para hacer. Entonces los programas de mejoramiento genético que hicieron para facilitar la vida de ustedes, se crearon los percentiles. ¿Y cómo que funcionan esos percentiles? Imaginen que los toros son una pirámide, del mejor al peor. Entonces, el mejor toro para una DEPI, no importa la que sea, si él es TOPI 0,1, significa que es el mejor toro para esa característica. 1% significa 1 cada 100, por eso se llama 1%, 1 cada 100. 0,1% significa 1 cada 1000. Entonces, si yo tengo 1000 toros y digo, ¿cuál es el mejor toro de esos 1000 toros para leche? Él es el 0,1%. Por otro lado, acá abajo, voy a tener el TOPI 99. ¿Qué es el 99? El que está en el frigorífico, lo tengo que matar porque es muy malo. Es el peor de todos. Y aquí voy a poner mi toro medio. Es el TOPI 50 para una característica. Entonces va, miren, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, TOPI 50. 51, 52, 53, hasta llegar al peor. Si está encima de 50, 49, 48, es un animal que está encima de la media. Si está abajo, 51, 52%, está abajo de la media para la característica. Obviamente, el 0,1 es el mejor, pero un individuo TOPI 4, TOPI 5, piensen que si yo tengo un animal TOPI 6%, 94% son peor que él. Entonces, es mucha cosa. Claro que el 0,1 es el mejor, pero el 5, el 6 también me sirve mucho, el 7 o el 10. Entonces, miren acá ese animal. Tengo mis DEPIs, mi precisión y mi percentil. ¿Qué es lo que él no es muy bueno? Ya mirando el percentil, no estoy liando ni DEPI para facilitar la vida de ustedes. 82% para marmoreo y 99% para eficiencia alimentar, por ejemplo. No es muy bueno. Está allá abajo en la pirámide. ¿Y qué es lo mejor de él? Lo mejor de él es ganancia de peso y acá es conformación frigorífica al destete, el tipo del animal. Es lo mejor. Entonces, mirando el percentil, yo puedo saber para qué él es bueno y para qué él es malo. Y eso es en comparación a todos los toros, ¿sí? Bueno, otra herramienta para dejar más fácil todavía para ustedes son esas barras de colores. Tengo el percentil, pero ya mirando rápidamente, nosotros en el Gene Plus usamos esas barras. Si él está encima de la media, es azul. Si él está abajo de la media, que sería esa línea acá, es rojo. Entonces, cuando veo ese animal, miren, él no puede ser tal vez TOPI 0,1 para toda la característica, TOPI 2, pero está encima de la media para todas las características evaluadas. Entonces, él me está mejorando desde la parte de cría, recría, ganancia de peso, reproducción,
canal, él me mejora todo. Si yo ahora tengo un animal así, ya tengo algunos rojos. Hay algunas cosas que él no es muy interesante. Puede ser que yo acepte esos rojos o no. Es una decisión de ustedes. Entonces, miren. Ese toro, él no está aquí. Opa, vuelvo para atrás. Ese toro, por ejemplo, es rojo para peso al nacimiento. Si lo voy a usar en vaquillas, no es un toro indicado. Pero tal vez, si lo voy a usar en vacas multíparas, ese rojo no sea problema para mí. Todo depende de usted cómo lo va a usar. ¿Qué otra cosa es rojo? Eficiencia alimentar y relación de destete, es peso de la vaca, peso del becerro. Entonces, tal vez no sea interesante para mí. ¿Y para qué es bueno? Miren, él es 0,5 para peso al destete, 0,1% para peso al sobreaño y 0,5 para ganancia de peso. Es un toro que me coloca mucho peso en el ganado. Entonces, tal vez lo compre, no lo use en vaquillas, pero él me va a colocar mucho peso en mi ganado y sea interesante. Ahora, si es para usar en vaquillas, no lo voy a usar. Entonces, la idea es eso, que ustedes entiendan cómo trabajar con esos valores y esas DEPIs y ese percentil y esos gráficos. Ahora aquí tengo un toro que los hijos nacen pesados, por eso están rojos. Peso 120, que es el leche, está rojo, entonces las hijas no son muy buenas de leche, no me van a criar muy bien. Pero de nuevo, es fuerte para peso al sobreaño, peso al destete. Tal vez si yo tengo un toro, que lo voy a usar como un toro terminador, voy a matar los machos y los hembras, la leche no me preocupe, lo que me preocupa es el desempeño y sea interesante para mí. Entonces, cada situación es una situación. Lo ideal sería que todo azul, pero todo toro tiene su propósito. Ese es el toro problemático. Ustedes no tienen que buscar. En Brasil decimos que el toro PT, muy rojo, muy colorado, muy malo. Miren, y es un ejercicio que gusto de hacer y lo hicimos hoy a la mañana. Si ustedes fueran a comprar un toro, ¿cuál toro comprarían? ¿El de la izquierda o la derecha? ¿No están viendo los toros o no? ¿Los ven? Yo ya elegí el mío. ¿Cuál compraban? ¿Este? ¿Ese? ¿Por qué? Yo lo voy a ver de acá que no lo veo muy cerca. ¿Ese acá compraban o aquel? O no compraban ninguno, le gustó solo porque es Nelore. O se olviden que es Nelore. ¿Cuál compraba? Es un ejercicio nomás, no estoy haciendo propaganda en Nelore, no. Izquierda, derecha. Este parece más profundo, más arqueado, más pesado. ¿Y ahora cuál compraban? ¿La izquierda o la derecha? Entonces, la idea de las DEPI es eso, es una herramienta que lo ayuda a ustedes a elegir los toros, cosas que ustedes no ven. Tal vez en el toro ustedes vean la profundidad, vean el arcamiento, vean el ombligo, vean los plumos, más ustedes no van a ver si las vacas van a ser precoces, si las hijas van a dar leche, cuántos kilos me va a agregar. Entonces, la idea es que claro que ustedes van a ver el toro, porque es importante cómo el peso está distribuido en el canal. Pero hay cosas que ustedes no ven y las DEPIs vinieron, la idea es que lo ayuden a errar menos y elegir el toro correcto para ustedes. Esa es la idea. ¿Y por qué? Porque el toro representa 80-85% de la mejora genética de un rebaño. O de la peor genética si ustedes eligieron el toro errado. Entonces, cuando hablamos de elegir un toro, no estamos hablando básicamente del retorno económico que ese toro me va a dar y del retorno económico de la pecuaria, de la ganadería. ¿Y por qué? Miren, cuando yo tengo una vaca, pego un ternero, él es hijo de una vaca con un toro. Entonces, en principio sería 50% o 50% del padre y 50% de la madre, pero no es así. La madre influencia un poco más en el genoma por causa del DNA mitocondrial y otras cosas más. Pero a medida que
yo aumento la relación de toro-vaca, la importancia del toro va creciendo. Entonces, si yo tengo un ternero, por causa de ADN mitocondrial, la importancia de la madre en el genoma del ternero es más importante que la del padre. Pero a medida que aumento, si yo tengo un toro para 12 vacas, la importancia del toro es 7.5 veces más importante que la vaca. Si yo coloco de 1 a 25, pasa para 15.6 veces. Y ya coloco un toro para 40 vientres, la importancia del toro es 25 veces más importante que la vaca. ¿Por qué? Porque me va a dejar más hijos. Básicamente es eso. La vaca me va a dejar un hijo, el toro me va a dejar tal vez 35 hijos, 34 hijos. Entonces el impacto del toro en el hato es muy importante y la gente no podemos cerrar. Y esa es la idea de la DEPI, ayudar a ustedes a cerrar menos. Y de ahí viene la historia. Los estudios muestran, miren, si yo tengo una característica que más o menos todas las características de peso tienen eso, heredabilidad de 30% y una reposición de 20% de vientres todo año y una relación de 1 para 20, toro-vaca, el toro es responsable por 84% de la mejora de ese rebaño. Si mudo para 1,40, el toro pasa a ser importancia de 88. Y si paso de 1 a 60, el toro pasa a tener 92% de importancia la mejora genética del rebaño. Entonces observen cómo es importante elegir el toro correcto para su rebaño, porque él puede hacer mejorar mucho o él puede hacer un desastre. Y la idea de las DEPIs, entonces, es eso, mejorar, dar una herramienta a ustedes para errar menos. La DEPI no es verdad, pero es una herramienta muy fuerte. Y por último, para complicar, si voy a complicar, yo tengo las DEPIs, tengo mi precisión y tengo el percentil. Abajo, generalmente los programas tienen acá un índice. ¿Qué es un índice? Que tiene su percentil también, 0,1 a 99. Acá es para ustedes lean, miren. ¿Qué es el índice? El índice es un valor único. Es un valor que combina las diferentes características del animal, como producción de leche, reproductivas y peso, para clasificar los animales y seleccionar los mejores para reproducción. Entonces, básicamente lo siguiente. El índice me suma algunas DEPIs para peso, para desempeño, suma todo, claro que hay otra cuenta en el medio, pero agrega todo eso en un valor único y me va a clasificar los toros para ese índice que junta varias características en ese valor y voy a rankear los animales de 0,1 a 99. Entonces cuando hoy miro el índice acá abajo y es 0,1, probablemente ese toro es muy bueno para un montón de características. Es como si fuese un resumen, el índice de todo lo que el toro es. Entonces, para cada característica en el índice se elige un porcentaje para representar la participación de esa característica en el índice. Entonces, en el índice, si yo quiero más leche, a la característica de leche le doy más peso y menos peso a las características de canal o reproducción. Si mi índice es más importante el peso, le voy a dar una ponderación mayor a la característica de peso. Entonces, cuando mayor sea esa ponderación o el valor, mayor será la importancia de la característica en el índice. Me voy a volar. Entonces, básicamente, el índice de selección ayuda a simplificar para tomar decisiones. Entonces, yo tengo un animal, si yo voy en el índice y él es topi 99 para el índice, no preciso mirar todo el resto porque ya sé que es muy malo. Si él es un topi 50, puede ser que algunas características, para el índice puede ser que algunas características sean muy buenas, para otras muy malas. Entonces, el índice sirve para una primera aproximación del animal, si él es más o menos bueno o malo. Si es topi 80 para el índice, ni voy a mirar el resto. Pero si él es un topi 7, un topi 8, lo voy a mirar y ahí sí voy a discriminar para qué característica es positiva o negativa. Si es un 0,1 para el índice, probablemente el es 0,1 para todas las características. Y es aquí, para que tengan idea cómo es un índice. Entonces tengo las características y a cada una le doy un peso para formar ese índice con cada una que yo haya que sea más importante o menos importante para formar ese índice. Bueno, era eso, me parece que dio 45 minutos. Espero que hayan entendido, la idea era mostrar para ustedes qué es DEPI y sus componentes como precisión y percentil y cómo ustedes tomarán decisiones mirando ese número de una forma simple sin complicar con fórmulas o cuentas y sí cómo que funciona en la práctica para ustedes. Muchas gracias por la atención.